Y ya estamos de regreso en Última Mirada y como les contábamos con los ojos puestos en Ucrania y Rusia, hoy hemos visto algunas señales de distensión, repliegue de las tropas rusas. De todo esto vamos a conversar con el analista internacional, académico de la Universidad SEC, Mladen Yopo. Mladen, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con Última Mirada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Matilde. Bueno, ¿son señales esperanzadoras dentro de toda la tensión que hemos visto el día de hoy o siempre pudiera esperarse una sorpresa por parte de Vladimir Putin? Yo creo que toda distensión, aunque sea mínima, en este caso no se desmovilizaron la mayoría de las tropas, sino parte de ellas, una parte muy pequeña. No se sabe exactamente cuántas tropas, se calcula en una cifra bastante relativa entre 100.000 y 150.000 hombres que están en las fronteras, digamos, en ejercicio. Yo creo que es una buena señal. Después de la conversación que tuvo con el canciller Scholz, de alguna forma ha generado una cierta esperanza de poder continuar con el diálogo y generar ya medidas más concretas de distensión donde haya un retiro de la frontera y de alguna forma baje, ¿no es cierto?, la presión sobre las autonomías en Donbass, fundamentalmente en lo que es Donetsk y Lugansk. Yo creo que esos dos elementos son muy importantes porque si no baja la tensión en ese lugar, en Donbass, en una localidad ucraniana importante donde hay muchos hoy, ¿cómo se llama?, rusos o ex-ucranianos, ¿no es cierto?, que tienen hoy día nacionalidad rusa, porque el Kremlin y en general la política del Kremlin ha sido entregarle pasaporte a mucha gente que vive ahí. De alguna forma, si no baja la tensión, están siempre las posibilidades de que ocurra lo mismo que ocurrió en la guerra de Crimea. Las condiciones están dadas para una guerra. El problema son los costos y yo creo que hoy día hay una evaluación de costos y eso tanto por Occidente, digamos, por los países de la OTAN, por un lado, con Estados Unidos, como por la misma Rusia y otros posibles, no sé si aliados, pero en el fondo Bielorrusia por un lado y yo diría con cierto apoyo o por lo menos con una cierta condescendencia de China. Lo digo en el sentido de la evaluación porque los costos están en vista, digamos. Es decir, las sanciones económicas que tendría Moscú son importantes, no son menores. El comercio, ¿no es cierto?, que tiene fundamentalmente con Estados Unidos, es un comercio favorable a Rusia, no en una gran escala, pero estamos hablando de decenas de miles de dólares. 29.000 millones le vende y compra alrededor de 13.000 millones, o sea, tiene un superávit importante, y con Europa es mayor, estamos hablando alrededor de 60.000 millones de dólares, además con la posibilidad, ¿no es cierto?, que entre en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2. Claro. Entonces, ese es un tema no menor. En el caso de Occidente, por otro lado, y fundamentalmente el caso de Estados Unidos, aquí también es una especie de test case, donde de alguna forma se está jugando, ¿no es cierto?, la posibilidad de Estados Unidos de alguna forma mantener su liderazgo y mantener su nivel de coacción en un momento determinado. Porque esto podría servir de alguna forma un incentivo, por ejemplo, para otras potencias que hoy día tienen conflictos internacionales importantes, como el caso de China, y estamos hablando de la isla de Taiwán. Entonces, hoy día los factores son muy complejos. Hay una mala predisposición en general desde Rusia a Ucrania. Esto viene desde la separación, ¿no es cierto?, desde 1991, cuando se desintegra la ex Unión Soviética. Allá los primeros conflictos se dan en el 2003, ¿no es cierto?, fronterizos, cuando Rusia quiso construir una represa y Ucrania estaba viendo que estaba ocupando parte de su territorio. Después sigue con lo que fue la Revolución Naranja, donde Rusia culpa a Occidente y a nacionalistas, digamos, ucranianos, de votar al gobierno y de alguna forma generar, ¿no es cierto?, problemas de tensión. Y así sucesivamente fue escalando. En el 2008 está la guerra fundamentalmente Rusia-Georgia, donde Ucrania ayuda a Georgia y se convierte, digamos, en proveedor de armas para Georgia. Entonces hay una mala predisposición, diría, entre estos dos países y que de alguna forma se
intensifica con mucha fuerza esta mala predisposición ya el 2014 con lo que se llamó la guerra de Crimea, ¿no es cierto? El cambio presidencial, ¿no es cierto?, después de protestas también importantes por no querer entrar a Europa y Ucrania opta, ¿no es cierto?, fundamentalmente por buscar una alianza con Europa y con la OTAN, ser parte un poco ya del mundo occidental. Claro. Lo que para Rusia también significa una inseguridad muy grande. Pero aparentemente Ucrania en todas estas conversaciones no está renunciando a ingresar a la OTAN y ahí hay un punto de pérdida tal vez para Vladimir Putin. Sin embargo, hoy día Putin ha dicho que las propuestas que se le ha hecho por parte de Estados Unidos y por parte de la misma OTAN son aceptables para abrir una negociación. Y ahí hay un punto porque lo que plantea Rusia es que si hoy no estamos supuestamente en un esquema de guerra fría, ¿por qué la OTAN mantiene esa estructura? Es que estamos en un esquema de guerra fría, o sea, en las percepciones, no en la realidad, pero en las percepciones y en los comportamientos estamos en guerra fría. Estados Unidos considera junto a China, a Rusia, un contendor importante, digamos, una república, un país no democrático, que de alguna forma está jugando un rol creciente en el mundo. El nacionalismo ruso de alguna forma está buscando, ¿no es cierto?, una expansión, en alguna medida jugó en la guerra siria un papel importante con su base en Tartus, está de alguna forma expandiéndose en nuestras áreas. Por lo tanto, está jugando un papel. Y por lo tanto, y por el lado ruso, ven a Estados Unidos, lo siguen viendo como el principal enemigo. Y aquí está lo anecdótico, en todas las encuestas internas y en lo que son las percepciones internas rusas, viene Estados Unidos como el principal enemigo, sigue el segundo Ucrania y el tercero viene a ser Gran Bretaña. Entonces yo creo que sí hay un elemento de guerra fría en esa perspectiva. Pero más importante que eso es, de alguna forma, Rusia en sus concepciones, tiene una concepción en su cultura estratégica también relativamente imperial, un poco el recobrar territorios que de alguna forma le pertenecieron, fueron parte del Imperio Ruso o fueron parte de la Unión Soviética y de alguna forma lo ha ido reconectando en alguna medida. Y en esa perspectiva yo diría que, por ejemplo, la votación de la Dumas, que es el Parlamento ruso, ¿no es cierto?, de alguna forma reciente, fue el día de ayer o antes de ayer, que dice que en el fondo hay que reconocer a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, ¿no es cierto?, como repúblicas, probablemente tal. De alguna forma es un paso que ocurre lo mismo que ocurrió en Crimea. En Crimea hubo un plebiscito, el plebiscito de alguna forma ganó la independencia de Crimea y después ellos mismos también hicieron otro referéndum y se anexaron a lo que es Rusia actualmente. Entonces, por lo tanto, ahí hay un elemento que sigue presente. El segundo es un tema de seguridad nacional. De alguna forma no tener a la OTAN de frontera con Rusia si de alguna forma ingresa a Ucrania. Y eso no va a ser aceptado por Putin. Además, el caso ucraniano es un caso particularmente personal para Vladimir Putin, para el presidente Putin. Yo creo que ahí hay un tema también que no es menor. Yo creo que sí, ambos están buscando conversaciones, pero de alguna forma en las conversaciones hay medidas, de alguna forma amenazas, ciertas fuerzas, medidas de fuerza, hay movimientos, digamos, estratégicos, en busca de una solución, pero una solución que le sea favorable a los intereses de los negociantes. En este caso, cada uno quiere sacar una mejor tajada en lo que es la negociación. Y ese es un tema bastante difícil porque incluso en los acuerdos de paz de Minsk todavía no se cumplen. Porque si llegaran a cumplir los acuerdos de Minsk, Rusia o bien de alguna forma tendría, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar, digamos, en el Parlamento ucraniano a través de lo que son estas dos repúblicas, o tendría un control directo de estas dos repúblicas y por tanto un nivel de ejercicio al interior de Ucrania que en el fondo limitaría mucho su soberanía. Es decir, sería un elemento enclaustrado, digamos, en lo que es el país probablemente tal. Entonces yo veo muy difícil hoy día una solución si no
hay un compromiso de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, quizás ingrese a la Comunidad Europea, o sea, aparte de la Comunidad Europea, pero no hacia a la OTAN, por un lado. Y segundo, va a quedar como un elemento latente el tema, digamos, de todas estas dos repúblicas, digamos, que ya de alguna forma tienen fuerzas separatistas muy fuertes y que han estado en escaladas, digamos, bélicas con el ejército ucraniano varias veces y todavía siguen en disputa. Ahora, respecto de lo que tú hablabas, ¿cuáles son los enemigos que son percibidos por los rusos, que son Estados Unidos, la misma Ucrania? El discurso que hoy día entrega Joe Biden, donde le dice directamente a los rusos, ustedes no son nuestros enemigos y no voy a enviar soldados norteamericanos a Ucrania, son en parte de esas garantías que está pidiendo Putin. ¿Fue un mensaje directo en medio de esta negociación? Yo tengo la impresión de que en el fondo son discursos que tienden a generar condiciones para la distensión. Evidentemente nunca planteó mandar ni la OTAN soldados, sino más bien era mandar pertrechos y lo que iban a aplicar y lo que está en lista son sanciones económicas fundamentalmente ligadas al área financiera, ligadas al área comercial, es decir, a una serie de áreas que de alguna forma fueran un poco asfixiando la economía rusa. Y en ese sentido, eso es lo que iba a proponer. Ahora, la amenaza es que están dispuestos a todo también, digamos, hay otros límites, es decir, también entregar armas más sofisticadas, que de alguna forma puedan comprometer, ¿no es cierto?, a lo que es una cierta resistencia con mayor capacidad bélica. Yo no veo una equiparidad de fuerza del ejército ucraniano que sea capaz de resistir un asalto del ejército ruso. Sí, es decir, la superioridad es enorme. Pero sí, si empieza a haber una guerrilla, digamos, con capacidad sofisticada, puede generar una zona de tensión permanente. Y eso puede generar también incentivos a otras partes de Rusia donde hay elementos separatistas como el Cáucaso, Chechenia y otras partes más, puedan incentivarse, digamos, y generar una cierta inestabilidad. Yo creo que hoy hay un juego retórico dentro de una crisis importante. Evidentemente esto tampoco anula lo que es la guerra, pero yo creo que Europa no quiere la guerra, sobre todo el caso de Alemania, que Alemania incluso tiene una postura que está jugando entre la disuasión y la distensión con mucha fuerza, ha tenido mayor éxito que el resto de sus contrapartes, incluso que el presidente Macron o que la ministra de Relaciones Exteriores británica, digamos, mucho más éxito. ¿Por qué? Por la importancia que tiene Alemania, digamos, como un elemento más dialogante en general. Y eso da una cierta certeza. Yo aquí quiero colocar un punto. ¿Por qué digo que Rusia necesita certeza? Porque Rusia todavía no sabe cómo ubicarse en este nuevo mundo. Está recién en una especie de tanteo, en general, viendo como potencia emergente, cómo va un poco a actuar en este mundo. Entonces todavía sigue un poco con ciertas lógicas de la Guerra Fría, pero con ciertos tanteos, digamos, porque en el fondo aquí no existen blancos y negros, o azules y rojos, o occidente y oriente. No hay esa separación tan tajante que había antes. Hay capacidades intermedias y por lo tanto hay eslabones de los cuales se pueden usar para buscar, ¿no es cierto?, un diálogo mayor y que satisfaga un poco las partes. Yo creo que es importante lo que ha sucedido, no es un elemento vital, pero es muy importante. Es importante las declaraciones, pero no nos olvidemos que en el fondo las declaraciones de Putin de repente y las declaraciones a veces son más bien por un elemento tranquilizante, pero puede ocurrir algún elemento, alguna chispa o algún elemento que en el fondo genere esta inquietud mayor al interior de Rusia, cosa que viene haciéndose hace mucho tiempo. La televisión rusa viene trabajando el tema de Ucrania desde el 2003 hacia adelante, digamos. O sea, sí, es un tema con Ucrania, es una preocupación constante de la política rusa, de la política interna rusa. Entonces, yo creo que es un tema que en el fondo hay que trabajarlo con mucho tiempo y que de alguna forma aquí va a tener que ejercer presión importante de lo que son las potencias en general mundiales y ojalá que haya un acuerdo mayor, digamos, que permita incluso una verificación internacional de este tipo de situaciones para ir buscando salidas que satisfagan un poco a las partes que hoy día parecen no encontrarse. Muy bien, Mladen Yopov, gracias por este análisis. Vamos a tener que, por cierto, este es un conflicto que está ahí
todavía en esta etapa muy incipiente, si pudiéramos decirlo, de esta distensión. Y claro, lo que tú dices, el esquema y la arquitectura de una nueva seguridad va a ser también clave para las negociaciones. Así que muchísimas gracias por esta conversación esta noche con Última Mirada y que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.